bueno estar en comunicación y vida por esa relación tan fraterna que hemos creado, ustedes hacia nosotros y nosotros hacia ustedes. Una gran familia. Monseñor. Bien, Polo, y tú sabes que son efectivos los saludos que mandamos. Llegan. Porque en el programa anterior saludamos a la prima Rosa Emilia Bretón, inmediatamente, y también a una doña que fue la que, acuérdate, la que la introdujo a ella, le enseñó a ver comunicación y vida. Entonces ya recibí los mensajes, quiere decir que efectivamente estamos llegando, gracias a Dios, a muchas personas. Hoy, ante todo, Polo, quiero aprovechar para saludar a una amiga tuya, que es la señora Edilecta Martínez, viuda Bello. 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 Bien, que hace tiempo que no la veía, pues gracias a Dios que se apareció a la catedral y allá, y hasta mejoradita de salud. Qué pues bueno. Sabe que tiene algo de dificultad en la movilidad, pero bien, saludamos, que es fidelísima de comunicación y vida, Edilecta Martínez. Está enfermita, una amiga de Polo que se llama Michelle Sandoval. Ah, mi amiga. Está delicadita, problema de la visión. Entonces, yo no he hablado personalmente con ella, pero estamos encomendando en la oración a Michelle Sandoval, orando por su salud. Y para completar esta partecita, ya ustedes saben que yo fui a hacer la visita a Monseñor Severino, a Baní, y ahora entonces el Padre Manuel Ruiz, como si estuvieran descubriendo el agua tibia, que iba con el cardenal, pero ya hace rato que ya pasó. Entonces ahí están esas imágenes. Mira, interesante, el cardenal le pidió que lo llevara a ver a Monseñor Severino, y ahí me mandó Manuel las imágenes del cardenal visitando a Monseñor Severino, porque quiso, le pidió a Manuel, y también fueron a visitar a Monseñor Ramón de la Rosa. Una bonita señal, muy bonita, que el cardenal sintiera la necesidad de ir a saber de esos dos hermanos que hemos mencionado aquí y que también hemos prometido la oración por la salud de ellos. Y antes de irnos a la palabra, Monseñor, yo deseo enviar mi saludo a Beato Nina, eso es por Arroyo Hondo, que me vio y me dijo, salúdame, Monseñor. ¿Arroyo Hondo de la capital? De aquí de Santiago. Aplícate. Sí. También a Ana de la Rosa, catequista de la parroquia Santa Eduviges en Villabao. Y por último, Monseñor, yo quiero compartir con usted y con todos los amigos y las amigas un fiel televidente nuestro, el señor Demetrio Sánchez. Quería que yo le visitara y puse fecha. Y en esta semana, cuando su hijo vino a buscarme para ir a verlo, cuando llegamos, había muerto en ese instante. Ajá. Pasa su alma, un hombre bueno, fiel, muy colaborador en la comunidad por los testimonios que uno recogió. Así que a Rafael y a toda la familia, nuestro abrazo desde aquí. Se parece a lo que dijimos con doña Álida. Acuérdate que yo tenía intención de ir a verla, y cuando fui lo que me tocó fue las exequias, la misa exequial. Pues así sucede, pero son buenas personas, no hay duda de que estarán con el Señor. Bien, pues la palabra a la que nos aproximamos en el día de hoy es el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, el ciego de nacimiento, que corresponde al cuarto domingo de Cuaresma. He visto, Polo, interés en la gente, porque veo que en las redes se pasan el enlace de Comunicación y Vida en YouTube, aludiendo a la explicación del Evangelio. Cae muy bien. Precisamente. Entonces ahí están hablando de la samaritana, decía por ejemplo el domingo para el programa anterior. Pues entonces
con esa intención de compartir con ustedes, y el que quiera aprovecharlo, pues ya una vez nos habían pedido. Polo no tiene tan buena memoria como a veces como alguien que priva de eso. Sí. Pero el papá de los padres florentinos de La Vega, que es diácono, Sí. me pidió personalmente, cuando nos encontramos en Pontón, La Vega, en un cumpleaños del seminario menor, y yo le dije, ay, es que en ese tiempo era más difícil que nos ajustáramos nosotros a la lectura, pero ahora se puede. Pues yo supongo que él lo habrá visto y le habrá gustado, porque esa fue idea de él. El papá de los padres florentinos, que es diácono él mismo, diácono permanente. Y un detalle, por si alguien se lo ha olvidado, son 3 hermanos. Ah, son 3. 3. Martín es el mayor, el padre Martín Florentino. Bueno, pues la palabra, como dije, el capítulo 9 de San Juan, empezando en el verso primero, el ciego de nacimiento. Bien, aquí tenemos una forma abreviada, como siempre, cuando hay posibilidad de elegir un texto completo o una versión abreviada por motivos pastorales, como se dice, elegimos la abreviada en la liturgia, y en este medio también por la limitación del tiempo, pues aquí tenemos: en aquel tiempo, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Todo tiene una enseñanza, Polo, porque ya eso me sugiere, esa sola frasecita, me sugiere algo muy bonito. Al pasar Jesús. ¿Y tú te acuerdas cuando hablábamos del ciego de Jericó? Sentado a la orilla del camino, y preguntó, como quien dice, ¿y ese barullo qué es? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Y entonces le dijeron, pasa Jesús de Nazaret. Y a mí me resulta tan sugerente, pasa Jesús de Nazaret. Y sigue pasando, y quiere seguir pasando. Que para eso existe el creyente, para eso existe la iglesia, para pasar en nombre de Dios. Y unos se los encontrará de frente en el camino, pero otros estarán tirados a la orilla. En la sociedad, unos estarán de frente, y es la gente poderosa, y otros estarán al margen. Entonces, la periferia que menciona tanto el Papa Francisco. Entonces, al pasar Jesús, vio. Y yo digo, Cristo quiere seguir pasando, pero quiere hacerlo en la persona de los creyentes, de los cristianos específicamente. Cristo quiere seguir pasando. Bien, aquí entonces continúa. En la versión abreviada se supone que habría otros elementos en la versión completa. Dice de una vez, escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se la untó en los ojos al ciego. Se dirá alguno que no es muy higiénica la medida. A ti no se te ocurre, Polo. Eso solo se le ocurría a un fotógrafo del Licey al medio. ¿Qué hacía? Con el que yo saqué la primera fotica para entrar al seminario menor, con 15 años de edad, me la sacó él. Sí. A mí no me sucedió, pero todo el mundo lo contaba así, que él lo sentaba a usted, le ponía la inclinación de la cara, Sí. entonces ya iba a la cámara. Yo no sé si todavía eran cámaras De esa antigua que sí. de las que se metía la cabeza sí. por entre un gorro de tela. Entonces lo cierto es que cuando estaba ya, espérese, venía, y entonces hacía, con la punta de la lengua, se mojaba el dedo y iba y que se la pasa. A mí no me sucedió, pero todo el mundo lo decía, el Licey, para ponerlo más bonito. Él le mejoraba las cejas
con un toque de saliva de la propia lengua. Entonces, bien, se diría, no es muy higiénico lo que hizo Jesús, pero funcionó. Hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo, ve a lavarte a la piscina de Siloé. Polo, ¿por qué Cristo no lo curó ahí mismo y ya, y que el ciego brincara de alegría de una vez? Tenemos que poner algo nosotros. Cristo es maestro y el maestro enseña con todo, que por eso se dice que el que se consagra a la educación no solo debe tener buena cabeza, sino también buena conducta, porque el profesor enseña no solo unos contenidos que escribe en la pizarra o en la pantalla de no sé qué. La principal pantalla es su propia vida, su persona, su conducta. Y a veces hay personas, en el caso de maestros y otras personas públicas, una cosa soy yo en el trabajo y otra cosa soy yo en la calle. No. Dice que no ha faltado hasta algún cura que diga, yo no quise yo soy cura allá, pero aquí no. Después que termino mis obligaciones, entonces, sobre todo, sacerdote, sí, y profesor también, que antes la educación era llamada como un sacerdocio, y el educador o maestro, como se llamaba, era algo muy semejante al sacerdocio. Entonces, por eso digo, Cristo hace el bien, pero es educador, las dos cosas, y puede educar haciendo el bien. Ahora, quiere devolverle la salud a pero lo pone a colaborar, que no sea todo de gratis, no. Entonces es como alguien que se va a sanar, pero tiene que ir al médico. Entonces tiene que poner de su parte y hacer el esfuerzo, un poco en la dirección de la sabiduría popular campesina, que dice que el que tiene sed busca el agua. Busca el agua. No hay que llevársela y embicarle el vaso, o si es la cucharada de comida, echársela en la boca y luego, como decía, el merengue, un merenguito antiquísimo, que nada más se lo sabía el abuelo mío. Entonces que haya que moverle la quijada también. Entonces, Cristo hace la obra buena, pero realizando esa obra, educa, porque es maestro. Entonces no es solo el hecho, hay un proceso, y aquí parte del proceso es, ponga usted también de su parte, como es que vaya a la piscina de Siloé. Polo, ¿tú te acuerdas que yo dije, a propósito del ciego de Jericó, sentado a la orilla del camino, que ya lo mencionamos, cómo se nota ahí que Jesús le pidió la colaboración de él? ¿Tú te acuerdas? ¿A dónde estaba él? ¿A dónde estaba el ciego de Jericó? En el camino. A la orilla, del camino. A la orilla del camino. A la orilla del camino, no en el camino, no, porque en el camino tenía que darle paso en a el camino otros. Podía estar en el medio. Sí. A la orilla del camino. Y Jesús lo curó. Bien. ¿Y cómo puso a ese otro ciego a colaborar? ¿Tú te acuerdas? ¿Cómo fue la curación? ¿Jesús fue donde el ciego o no? No, el ciego estaba a la orilla del camino. Jesús, él dice, ¿quién está pasando? ¿Qué? Una bulla que hay aquí. Entonces ya usted explicaba. ¿Y qué dijo Cristo? Ve a la piscina. Traigan, no, aquel, en el caso del otro. Tráiganlo. Que entonces yo digo, si Cristo era joven y vigoroso, ¿qué le costaba ir a donde el cieguito que estaba tirado a la orilla del camino? Y sin embargo dijo, tráiganlo. Podrá decir alguno, eso es para darse importancia. O como los políticos, que los invitan a una cosa y entonces hacen el esfuerzo para llegar tarde, porque eso lo hace la gente importante.
¿Tú no conoces eso? Pues pila. A mí mismo me hicieron una hace un tiempecito, no mucho tiempo, que tuve que esperar a un magnate que hasta que no llegó él, no se comenzó el acto. Yo sé de qué te estoy hablando, sí. pero no puedo decir Nada más. ahí. Entonces hay gente que hace eso para darse importancia. Coge pose, fulano. Pero mire, perdone, yo saco también otra enseñanza y es que nosotros, frente a una persona enferma, con debilidad así, debemos colaborar. En este caso, alguien fue y buscó al ciego que estaba en el camino y lo llevó donde Jesús. Sí, tuvieron que llevarlo, esa es una. Pero la otra es que Jesús no va donde él. Entonces a mí me llamó la atención mucho eso la primera vez que caí en cuenta. Era muy sencillo. ¿A dónde está? Ah, sí, ven, párate de ahí, que Dios está contigo. No, tráiganlo. Entonces, ese proceso de caminar conducido por otro es el que tiene sed, busca el agua. Tú quieres, da la muestra de que quieres. Entonces, bien, y ahí se realiza la maravilla. Perdóneme la otra interrupción. Ajá. Y es que doña Luisa Calderón, que nos ve allá en Estados Unidos, era de Jinahue, La Vega, y a ella le pusieron por sobrenombre la ambulancia. ¿Por qué? Porque cada enfermo de esa comunidad que había que traerlo a Santiago o llevarlo a La Vega, ella lo hacía. Y de ahí se le puso ese nombre, entonces vino a mi mente en este caso. Sí, a propósito de los que asistieron al ciego que estaba a la orilla del camino. Yo estoy insistiendo en esta otra partecita, que es que aunque Dios haga la maravilla, tú tienes que colaborar. Y eso es tan notable en el Evangelio, que por eso encontramos que a veces dice, y Cristo no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Cuál era el motivo? Les faltaba fe. Hay una contrapartida. Es decir, el ser humano no es un muñeco, es una grandeza delante de Dios, el ser humano. Entonces, es protagonista. Y aunque Dios, en este caso, realiza la obra, el ser humano tiene que cooperar para Dios realizar esa obra. Pero no me detengo más, pero a mí me parece muy sugerente, así como que pasaba Jesús, dijimos al principio, pues ahora también este mecanismo que usa Cristo de poner a colaborar a aquel a quien va a ser beneficiado con el poder de Dios. Entonces solamente quise destacar esa parte. Y brevemente aquí dice, el hombre fue y se lavó en la piscina de Siloé y comenzó a ver. Acuérdate que a Naamán el sirio, el general sirio, el profeta Eliseo, le dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y quedarás libre de la lepra. Entonces, ay, no le gustó eso. No, ay. Yo pensé que iba a salir una personalidad como yo, que iba a salir a recibirme con sus cortesanos, y le mandó a decir con un sirviente. Entonces, me vino a la mente por lo del lavado, Entonces, se bañó en la piscina y volvió sano completamente. Y los vecinos decían, ¿y ese no es el ciego que pedía limosna? Que se sentaba por ahí a pedir limosna. Y uno decían, es el mismo. Y otros decían, no, es que se parece al ciego. Y él le decía, soy yo. Ego eimi, en griego, como aparece en el Evangelio. Es una expresión típica de Cristo. Yo soy. Incluso cuando van a buscarlo al huerto de los olivos. Esa es la expresión. Yo soy. Pero ahora a quien le toca decirla es al ciego. Entonces, más adelante ustedes verán que le toca decirla a Cristo. Que por cierto, en el sagrario del seminario de San Pío X, ahí está la expresión ego sum. Ego sum en latín. En latín.
en latín muy angulosa, unas letras con mucho ángulo, las recuerdo muy bien. Entonces, continuamos. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. ¡Qué tragedia! Celebrando el triunfo de recobrar la salud. Solo hay que imaginarse una gente que ande dando tuntunazos ciego y comenzar a ver todo con claridad. El mundo le parece recién creado y sin embargo le dañan la celebración. Porque ¿cuál era el problema? Que el que lo curó trabajó en sábado y estaba prohibido trabajar en sábado. Entonces por eso dice, era sábado el día que Jesús hizo barro, eso es trabajar, y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista, y él contestó, me puso barro en los ojos, me lavé y veo. 3 cositas muy sencillas. Algunos de los fariseos comentaban, este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. La ley. La ley. Que entonces dirá, Cristo no se hizo el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Tiene que aclarar porque se pierden las perspectivas antes y ahora también. Entonces, otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Signos. Acuérdate que estamos en Juan. Para Juan, lo que otros evangelistas llaman fáumata, milagros, él los llama semeia, signos. Semeion en griego es signo, que de ahí viene semiología, semiótica, las ciencias que llevan incluso ese mismo nombre. Entonces, ¿cómo, si es un pecador, cómo hace un signo así? Decía alguna gente. Y estaban divididos. Volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Y él contestó, que es un profeta. Entonces preguntan, pero no están preparados para la respuesta, porque al oír la respuesta replicaron, empecatado naciste tú de pies a cabeza, y ahora nos vas a dar lecciones a nosotros, los maestros. Ay, 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 ay. Entonces, ¿y qué tiempo nos quedará para estimada Wilsenia? Para ver, porque creo que se quedará algo para la otra parte. Sí, pero entonces, completamos nada más un poquito. Dije, hay gente que pregunta y no está preparado para la respuesta. A mí me ha sucedido varias veces eso, porque como dije, he privado de ser claro desde chiquito. Vean, yo me he equivocado, Polo. La boca ha dicho cosa que no es mentira, pero que ofende, y si ofende, pues tú o debes saberla decir, o debes callarla y dejarla para otra oportunidad, o no decir si ofende. Pero aquí preguntaron y no estaban preparados. Es un profeta, un pobre infeliz, cieguito, y ahora de repente está dando cátedra. Ahora, Polo, con esto termino esta partecita antes de irnos en las palabras mías de gracias al recibir el premio allá en el Teatro Nacional, yo dije una frasecita, que tenía deuda con muchas personas, incluso humildes, porque para aprender yo nunca hice distinción entre sapientes e ignorantes, dije yo. He aprendido de todos. Hasta de un niño, ha dicho usted. Sí, pero allá, dije así. Yo no he hecho diferencia, para aprender, no he hecho diferencia entre sapientes e ignorantes. He aprendido de todos. Entonces, este es un ignorante y le está dando cátedra, tenemos que estar preparados para eso. Hacemos una pausa y cuando regresemos continuamos con la palabra
la palabrita y más contenido. Gracias por continuar con nosotros en Comunicación y Vida. Seguimos con la palabra. Bien, pues decíamos anteriormente que el pobre hombre, brincando de alegría por la obra de Dios experimentada en él, que a veces no se podían contener. Polo mismo aludió en el programa anterior a ese hecho de que Jesús pedía moderación y a veces que guardaran silencio respecto a la obra realizada, y a menudo no podían cumplirle porque se lo impedía el gozo, la alegría que los ponía a brincar. Yo lo que me imagino son como los chivitos brincando. Sí. ¿Tú lo has visto? Sí. Que cuando descubren que pueden saltar, brincan y brincan y brincan. Así me imagino yo, el que experimentaba la alegría de verse curado. Dígame usted lo de Naamán, el general sirio al que mencionábamos. Limpiecito como la carne de un niño, dice. Aquí decían como otra cosa. Sí, sí. Pero así dice el texto bíblico. Su carne quedó como la de un niño, no solo como un niño, no sé si dice reciente o algo así. Pues bien, y ahora lo que vemos es que la alegría del ciego se vio interrumpida, querían como opacarla. Aguarle la fiesta, como aguarle la fiesta, bien Polo. Hace falta pueblo, venga pueblo, venga. Entonces, porque él celebrando el triunfo de la salud y mirando, y ahí se le atraviesan las autoridades. Entonces ahí lo dejamos porque le hacen una pregunta, pero las autoridades no están preparadas para la respuesta. Entonces, empecatado naciste tú de pies a cabeza y nos vas a dar cátedra a nosotros ahora, los maestros. Había que ver. Entonces yo dije, cualquiera puede dar cátedra, hasta un niño inocente. Y es lo que ya dije en el segmento anterior, al final, que recalqué eso al recibir el premio en el Teatro Nacional. Dije, no hago diferencia entre sapientes e ignorantes, aprendo de todos, de cualquier persona. Entonces, bien, pero no termina la calamidad de este hombre ahí, lo expulsaron. Y tú sabes lo que significa que a un judío lo expulsaran. Significa que no puede, lo principal para un judío
era la vida de unión con Dios y dar culto a Dios, y por eso no había comunidad judía que no tuviera o el templo de Salomón o una sinagoga al menos después, sobre todo cuando se fueron extendiendo y dispersándose por otros países. No podían tener a mano el templo, como era la tradición. Entonces se crearon las sinagogas. Sinagoga significa el lugar de la asamblea, de la reunión. Es semejante a eclesía. Eclesía, de donde viene nuestra palabra iglesia, significa congregación, asamblea. Ese es el significado que tienen. Lo expulsaron. Quiere decir que era declararlo como que apátrida. Un poco apátrida. Ay, no menciones esa palabra, no, con Nicaragua, que nos remonta a Nicaragua. Cuántas calamidades. Entonces era así, un poco apátrida, un poco como a un leproso, que tú te acuerdas que los leprosos no podían hacer vida social, tenían que irse a los cementerios y a los montes, y además, con la si salían, campanita, la matraca, la matraca, una tabla que emitiera sonido con alguna cosa, un hierro, para que se enterara la gente de que ahí había uno, impuro. Pues es una manera semejante la condición de este ciego. Ahora, oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró. Ahora yo diría, o hizo por encontrarlo, porque no es, qué casualidad que Jesús se encontró con el ciego. No haría la diligencia Jesús para encontrarlo, porque, sabiendo que lo habían expulsado fuera de la vida social. Entonces, Cristo quiere encontrarse con él en esa circunstancia y se encuentra. Y al encontrarlo, lo que le dijo fue esto: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y el ciego respondió: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Hijo del Hombre es la expresión que se usa, que usa Cristo, que además es una expresión tradicional bíblica, y Cristo se la aplica a él mismo, y no dice yo, sino el Hijo del Hombre tiene que pasar muchas calamidades, lo van a azotar, lo van a crucificar, etcétera, y al tercer día resucitará. Entonces, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: ¿lo estás viendo? El que te está hablando, ese es. ¿No se te parece, Polo, a lo de la samaritana? En el pozo ahí. Sí, pero la samaritana, que si hay que adorar en este monte o en el otro, en Samaria o en Jerusalén, entonces dice ella para tranquilizarse: pero cuando venga el Mesías, Él nos explicará todas las cosas. Y Cristo entonces le dice: soy yo con el que tú estás hablando, ese es. Ya tú te imaginas la sorpresa. El asombro. Entonces aquí también, acuérdate que yo dije que primero el ciego dijo: soy yo, cuando decían, ¿será él mismo? No, que se parece, sí que es el mismo. Soy yo. Y el ciego, soy yo. Y ahora Cristo tiene que decirlo también. La expresión que sobre todo en San Juan, ego eimi, yo soy yo. Entonces, que es mucho más que dos palabras, mucho más que dos palabras. Es una declaración de la divinidad del Señor. Pero también se usa en el sentido común, como lo dijo el ciego. El ciego no lo dijo con pretensiones teológicas, sino simplemente como idioma. Soy yo, identificarse. Ahora Cristo no solo se identifica, sino que se revela como su Salvador. Por eso son las mismas palabras, pero con un contenido infinitamente mayor y trascendente en boca de Cristo.
¿quién es, Señor, para que crea en Él? Ahora, ¿cuál es el final? Cuando Cristo le dice, yo soy el que está hablando contigo. Ese es el Hijo del Hombre. ¿Y qué hizo el ciego? Que dijo, creo, Señor, y se postró ante Él. Y ahí termina nuestro Evangelio. Si Cristo nos hace el favor, nos da la gracia de mostrarse, a nosotros lo que nos corresponde es asentir por la fe. En el caso de este ciego, que ya no lo era, vio la figura de Jesús, pero no le sirve de nada, está igual que nosotros, porque nosotros no lo vemos y lo aceptamos por la fe. Y él viéndolo también tenía que aceptarlo por la fe, porque ¿cuántos miles no vieron a Jesús y no creyeron? Porque no viene de ver con los ojos de la carne, sino con que Dios toque el corazón para poder creer. Esa es la verdadera visión, no la de los ojos, que la valoramos tanto, y que Dios nos conserve esos ojitos, porque caramba, verse privado de la visión debe ser algo muy grande. Que por cierto, Apolo y a mí nos taparon los ojos cuando nos operaron de catarata, porque ahora hasta los jovencitos lo están operando de catarata. Que por cierto, vi en esta semana en el país hay más de 300.000 personas con discapacidad visual. Bueno, pues entonces valoremos esa, pero sobre todo la vista interior, la de la fe. Concluimos con la palabra y ahora entramos a la palabrita. ¿Una o dos? Dos por ser a ti. Dos por uno. Dos por uno. Dos por uno. Entonces, bien, yo estoy recuperando palabritas ahora. Ha de saberse que yo creo que hasta después de muerto yo, me quedan palabras aquí, porque he ido preparando cantidad. La gente la disfruta. Pero mira, y me acuerdo a veces, digo, palabras que sonaban en mi vecindario o en mi casa o a donde mis abuelos, y me vino a la mente retahíla. Que la gente decía retahíla porque aspiran la H intermedia, como intermedia o en otra posición, como cuando dicen hambre en vez de hambre. Entonces, retahíla, una retahíla de cosas, decían. Entonces, serie de muchas cosas que suceden o se mencionan por su orden. Y dijo una retahíla de cosas ahí. Entonces, no es solo palabra de los viejos, es una palabra castiza del español, o como dicen otros, el idioma castellano. Y retahíla viene de hila. ¿Y qué es hila? Viene de fila. Filum en latín es hilo. Filum. La F latina nosotros en castellano la volvimos H. Decimos hilo, pero en latín era filo. Filum es hilo. Entonces fila se aplica, dice el diccionario, a una tripa delgada, una hebra sacada de un trapo o lienzo, una hila la llaman. Nosotros decimos hilo, pero puede decirse hila. Lo mismo hila de agua, esos hilitos de agua que se forman cayendo. Por ejemplo, cuando caen de las hojas de los árboles. La filigrana. Que forman como un hilito. No, porque la filigrana es tejido. Las filigranas son tejiditos, según entiendo. Entonces, pero lo que yo no sabía es que retahíla es un juego de niños también. Y de hecho en internet aparecen cantidad de retahílas como niños de juego.
Aserrín, aserrán, los maderos de San Juan piden queso y les dan un hueso, piden pan y no les dan. Aserrín, aserrán. Yo recordaba esa cosita, pero no me suena mucho más de ahí. Eso lo llaman retaíla, que van uniendo una cosa con otra, para un juego de niños. Y en internet hay cantidad. Mira, otro ejemplito. En la casa de Pinocho todos cuentan hasta 8, pin 1, pin 2, pin 2, pin 2, pin 3, pin 4, hasta llegar al 8. Eso es una retahila. Entonces, bueno, hilera, de hilo, viene también hilera, que es otra manera de decir fila. La gente que hace fila para entrar a un banco o a una empresa, a un negocio. Una hilera también. Esa es una, Polo. Y para terminar la otra, desgraciado. Sí. ¿No te ofende? Te lo dije. Entonces, miren, desgraciado, que padece desgracias o una desgracia. Lo quise poner aquí porque para nosotros se perdieron esos significados. Porque quedó, yo creo que exclusivamente como mala palabra. Sí, una ofensa. Una ofensa. Al que le digan así, se siente ofendido inmediatamente. Sí. Y sin embargo, desgraciado, uno que no tiene gracia. Entonces, no tiene gracia porque le suceden calamidades o desgracias, como se dice. Pero no tiene gracia, es un desgraciado. A veces uno lo dice, pero como en broma. Sí. Pero originalmente, desgraciado quiere decir que nació sin gracia, entendía la gente o no tenía gracia para una cosa. Pero para nosotros es simplemente una ofensa. Entonces ahí le pongo las mismas imagencitas que tomé. Un hombre afligido como desgraciado. Sí. Y el otro por la gracia del peinado que se hizo, imitando de que al COVID-19. Entonces ya esas eran las dos, Polo. Bueno, concluimos con la palabrita. Antes, Polo, de que tú te entusiasmes, porque te tocan varias cositas hoy, yo quiero adelantar, mira, no cae mal una cosita en broma de vez en cuando. La broma, el humor es muy medicinal. Quizás eso lo sabía muy bien mi padre en mi casa y varios de mi parentela que gozaban con cualquier cosa. Mira, yo encontré esto que andan circulando en las redes. Es una doña bastante gruesa que se sube a una balanza a pesarse. Entonces mira el texto, el que le ponen, dice, ella diciendo, hablando con el aparato, dice, esa es tu opinión y la respeto, pero no la comparto. Porque parece que la balanza le metió libra ahí. Entonces, esa es tu opinión, la respeto, pero no la comparto. Está bien. La del humor. Pero entonces, Polo, dejando el humor, tenemos que hacer referencia antes de algo. Y yo tengo algo también. Algo que yo quiero que no pase de hoy para presentar, porque lo mencioné una partecita en el programa anterior y hoy quiero completarlo. Pero antes, ¿cuánto nos queda para que Poco. ¿Cómo va a ser? Sí. Y es el segundo ya. Ya, de la última parte. Dios mío, pues entonces con mayor brevedad, y si hace falta, pues yo pospongo lo que tenía. Pero agradecer a todas las personas que en Santiago y personas de fuera de Santiago nos acompañaron en el desayuno conferencia de la Fundación Arquidiocesana Santiago Apóstol, FASA, que celebramos recientemente en Santiago. Asombroso, Polo. En el centro de convenciones. Siempre se da bien, lo hicimos ahora por primera vez en el centro de convenciones
Y aquello, a mí, además el lugar muy bonito, muy precioso. Pero la presencia de la pareja presidencial, el señor Luis Abinader, presidente, y la primera dama Raquel Arbaje, pues nos acompañaron, tuvieron una participación muy bien aprovechada. Muy espontánea. Y yo ni siquiera, aparte de felicitar a Juan Manuel Ureña, que es el presidente de la fundación, a Bernarda Peña, doña Bernarda Peña de Checo, pues mejor no mencionar a tantas y tantas personas. Quizás, Polo, como tú estuviste ahí hasta primero que yo, ¿qué quieres tú decir? La espontaneidad, el ambiente distendido, así muy franco, de la pareja presidencial contando parte de su vida, que por cierto cumplieron 28 años de casados recientemente, y la sintonía que se dio entre... Lo que tú no puedes decir es porque no lo oíste, cuando hablaste de espontaneidad, que como yo estaba sentado al lado de él, y luego Raquel, pero al lado de él, antes de subir ellos a su participación, que estaban pasando unas imágenes, entonces pasaron unas imágenes mías, y entonces me dijo, como que estaba más joven ahí, le dije, no hace tanto, le dije yo, no hace tanto. No hace tanto. Pero, ¿te pareció bien muy entonces? Bien, muy bien, muy bien. Polo, ¿qué más tienes tú? Bueno, yo tengo, monseñor, yo estuve en La Búcara, en el Club de La Búcara por la Cordillera Septentrional, en un retiro que organizó la parroquia Santa Rosa de Lima, aquí en el sector La Gallera de Santiago. Ahí está de párroco el padre Ramón Ramos, Nino Ramos, y 10 guaguas, subimos a la montaña, allá en el club, casi frío así en ese local, y quien tuvo las reflexiones para este retiro fue el padre Tony Ramos, hermano del padre Nino. Es biblista, pero cuánto aprendí, su pedagogía para llegar, y el silencio, mire, monseñor, el corazón se oía de lo que estábamos allí, del silencio. Hay que aprovechar. Y todo lo que aprendimos, así que a la comunidad parroquial de Santa Rosa de Lima, los que fuimos de aquí, de la ciudad, 10 guaguas, y los que se unieron de las comunidades de esa zona, 10 guaguas. 10 guaguas. Mucho. Sí, una preciosidad. Polo, sí. Pero yo no puedo dejar pasar de hoy ya. ¿Tú te acuerdas que tú mismo mencionaste la carta que me mandó Monseñor Moya? Sí. Pues mira, Monseñor Moya cumplió ¿cuántos años? Fueron 90. ¿Completo? Yo creo que un poquito ahí más. Entonces, mira, muy querido y admirado Freddy, recibe un cálido y efusivo saludo. No me va a decir Monseñor, el que me recibió de 15 años de edad en el seminario menor. Hasta mal se sentiría usted. Entonces, recibe un cálido y efusivo saludo en Jesús nuestro Señor. Oye, con lengua clara, concisa, iluminas y orientas a todo un pueblo, el camino claro por donde se debe caminar para hacer el bien en la vida práctica y fecunda. Por este medio quiero expresarte mucha alegría y mis felicitaciones por este merecido Premio Nacional de Literatura. Todas tus acciones pastorales, tus libros, tus programas radiales y televisivos nos enriquecen a todos. Te quiero y admiro con sentimientos de alta estima. Te saluda y bendice de la manera más atenta Jesús María de Jesús Moya, obispo emérito de San Francisco de Macorís, ex vicario general castrense para la República Dominicana. Monseñor Moya, qué cumplido. No se parece ni remotamente a uno que les está hablando ahora a ustedes, porque yo sí soy poco atento. Para contestar una carta me cuesta en cantidad. Y Moya y el cardenal era así también. Se lo iba a decir, que me han dicho del señor cardenal. Me tocó algo a mí ahí.
Sí, ajá, porque trabajamos juntos. En programa televisivo, ahí tú está. te entrometes también sin que te... No, señor Moya, usted sabe cuánto le queremos. Gracias por tantos detalles. Como me decía siempre el padre Tom Polo, hay que tener detalles, sí, me decía el padre Tom. Sí. El tiempo se nos termina, nos vamos a una pausa y venimos con nuestra oración final. Hoy queremos, Señor, encomendarte de nuevo a tantos buenos servidores de nuestra iglesia, hombres y mujeres. Muchos de ellos te los encomendamos por su nombre. Últimamente hemos estado pidiendo por Monseñor de la Rosa, Monseñor Severino, el mismo señor Cardenal Nicolás de Jesús y otros servidores tuyos en medio de tu pueblo, aquejados de enfermedades, pues te pedimos por ellos y también te pedimos que se multipliquen los hombres y mujeres verdaderos creyentes que se dediquen a servir a tu pueblo. Y a nosotros que hacemos este esfuerzo, bendícenos también para poder continuar hacia adelante. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Comunicación y Vida. Nuestra invitación para la próxima semana, para seguir haciendo de este espacio un alimento de la vida y de la esperanza.